lección número 12 de Derecho Notarial, quiero comentarles que ha habido múltiples requerimientos de parte de ustedes en cuanto al tema de las escrituras o algunas cuestiones de acceso a lo que son algunos tipos de escrituras innominadas. Innominadas le llamo yo cuando una escritura se redacta sin no tener una nominación específica. Recuerden que una escritura es un instrumento público por excelencia en donde pues hay negocios jurídicos o declaraciones de voluntad. Pues esta guía preestructurada pues tiene sin fin de escrituras. Nosotros pues vamos en algunos dados casos platicando de algunas durante las sesiones, cuando es común tener las sesiones. Ahorita la modalidad que estamos utilizando, pues para condensar el factor tiempo, yo lo que hago es ejemplificar una en cuanto a su estructura, que es lo que se hace prácticamente en la primera parte, y vamos fortaleciendo con el material que se va dando en las 5 a 8 semanas que vamos a tener en la parte 2, en donde paulatinamente pues se va a ir fortaleciendo a través de protocolos o a través de material práctico que yo les voy a proporcionando. Hacer una escritura no es difícil, lo que es difícil es identificar sobre qué la vamos a hacer, si es una declaración de voluntad o es un negocio jurídico. En el caso que ejemplifico en este momento es el caso del testamento, por ejemplo. Recuerden que el testamento pues es un acto meramente personal, revocable por excelencia. Si bien tiene algunas connotaciones de declaración de voluntad, pues más bien un testamento, recuerden que no es un contrato, tampoco es un negocio jurídico, más bien se redacta en escritura como requisito esencial para su validez en algunos casos, como es el caso del testamento abierto. Estas situaciones que tienen las escrituras, estas escrituras pues prácticamente parten desde lo que es el del derecho sucesorio, algunas tienen gran parte al final que es relativo a las sociedades y al derecho mercantil. Su importancia radica en conocer el objeto del cual nosotros estamos trabajando el tema escriturario, es decir, conocer si vamos, por ejemplo, nosotros a hacer una compraventa, ejemplificando un par de sesiones anteriores, pues sabemos que una compraventa pues es el traslado de un bien a otro de una persona a cambio de un precio. Pues es algo sencillo identificarlo. Entonces podemos decir en una cláusula pues que alguien es propietario de un bien inmueble, identificamos debidamente el bien. En la segunda cláusula pues podemos dar nosotros la cláusula de la negociación, que le podríamos denominar, a través del cual el vendedor pues vende a cambio de un precio en su totalidad el bien a una persona. Se puede detallar los datos, tanto el inmueble de las personas. Y pues la tercera, una cláusula de aceptación, que las partes aceptan. Las cláusulas también liberatorias, en donde establece que no hay pues algunas gravámenes o cargas que tenga el inmueble. Y por último el cierre de la escritura, o sea, la parte introductoria, la parte medular de las cláusulas y el cierre. Eso es lo que tiene que tener, pero tenemos que tener la idea real de lo que estamos formalizando a través de una escritura. No podemos hacer, por ejemplo, un testamento si no tenemos idea de qué es un testamento, de qué clases de testamento hay, de qué disposiciones o cláusulas testamentarias se pueden incluir, o qué disposiciones de última voluntad se pueden hacer, cuáles no. Pues todo eso, reitero la importancia del derecho de obligaciones, así como el derecho de los contratos, que están obligaciones y contratos, para poder redactar, y lógicamente aquí a las instituciones específicas del derecho sucesorio. Así sucede con el tema escriturario. O sea, el tema escriturario debemos de tener presentes muchas cuestiones medulares para hacerlo. También tenemos que tener en mano las leyes, lógicamente la de los impuestos, en algunos casos del IVA, en otros casos del impuesto de único sobre inmuebles, en cuestiones muy fundamentales, la ley de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, la ley del timbre forense y notarial, para identificar nuestras obligaciones previas, posteriores, cálculo de honorarios, que son muy importantes cuando estamos fraccionando una escritura. Un ejemplo, por ejemplo, en el derecho sucesorio, deben de tomar en cuenta ustedes que también la escritura tiene algunas especificaciones. Por ejemplo, nosotros podemos empezar redactando
en la ciudad y departamento de San Marcos, pongamos una fecha, el 8 de mayo del año 2020, comparecen ante mí José Eduardo Ochoa de León, notario en ejercicio, siendo las 10 horas con 15 minutos, las siguientes personas que constituyen ser testigos hábiles para la siguiente formalización del presente instrumento. Detallan el nombre de los testigos con sus documentos de identificación y recuerden que son testigos instrumentales. Solo en esta parte introductoria llevamos dos cuestiones específicas, que es la hora y que son los testigos, cuestiones que otra escritura no nos demanda. Entonces podemos empezar nosotros nuestra redacción haciendo comparecer al testador. Comparece el señor Óscar Vinicio Reyes González, de 88 años de edad, casado, guatemalteco, ingeniero agrónomo, con domicilio departamental en San Marcos. Se identifica con documento personal de identificación, número 1835, 19.312, 1202, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. La persona, a juicio del notario, es una persona hábil que se encuentra con su capacidad volitiva, a juicio de este notario, para poder fraccionar su testamento común abierto, en el presente caso. Ustedes tienen libertad de redacción, tienen libertad de puntualizar cómo está la escritura, simplemente teniendo los parámetros de lo cual van a hacer. El notario formaliza el presente instrumento en base a las siguientes cláusulas. Entonces ustedes ya ingresan a la parte de las cláusulas, en donde pueden hacer, recuerden siempre la cláusula de antecedentes, la formalización y la aceptación, ¿verdad? Pueden ustedes realizar una redacción libre, pero siempre apegada a lo que es el tema de lo que es la ley. El testador en este caso instituye como único, legítimo y universal heredero a su hijo Luis Leonardo, le ponen el apellido que corresponde, quien se identifica con un documento personal de identificación, lo identifican para no redundar, para optimizar la cuestión del tiempo, del cual pues lo instituye a través del presente testamento para que lo suceda en todos sus bienes, derechos, acciones, obligaciones al momento de fallecer. Hay algo muy importante que ustedes pueden hacer también aquí, nominar los bienes o el bien objeto de suceder. Por ejemplo, pueden hacer un antecedente en que el testador manifiesta que es propietario de un bien inmueble ubicado en la ciudad de Quetzaltenango, en primera calle 13-14 de la zona 5, lugar Los Trigales, una casa de habitación de 3 niveles con 450 metros cuadrados de construcción, inscrita en el segundo registro de la propiedad, con el número 1, libro 2, folio 3, el cual pues es objeto y carece de cualquier gravamen, no está sujeta a ninguna carga por ninguna disposición. Entonces ustedes pueden después hacer suceder a esta persona como único, legítimo y universal heredero de este bien. Siempre las cláusulas abiertas al final son importantes cuando pues el testador así lo decide, puede dejar a los hijos que tenga, o sea, puede dejar, recuerde que el testamento es ese acto personal, voluntario, a través del cual la persona dispone de sus bienes para después de su muerte. Es una definición que está en el derecho sucesorio, por eso la importancia del estudio de esas instituciones. Entonces, posterior a esta circunstancia, pues ustedes ya vienen con las cláusulas que vienen de la aceptación, que vienen, recuerden que él comparece por sí ante los testigos. Entonces, recuerden ustedes que hay algo muy importante en un testamento, hacer ver, por ejemplo, que el testador a través de este acto revoca expresamente algún otro testamento que haya realizado con anterioridad. Pueden hacerlo en otra cláusula, deshereda a cualquier persona que sea legítima o ilegítimo, pues a través de cualquier medio quiera suceder sobre el bien o sobre los bienes
que tenga y puede reiterar dejando única y exclusivamente como único legítimo universal heredero a la persona que él decide. Después viene la parte final de la escritura, en donde el notario pues puede establecer ahí: doy fe que lo escrito me fue expuesto, de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación de las personas comparecientes, de haber tenido los títulos de propiedad, los cuales son afectos a través del presente acto. Recuerden que no es un contrato, sino es un acto, una manifestación de voluntad. Y pues también leído lo escrito a los comparecientes, enterados de su contenido, objeto de validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Doy fe. Firman los testigos instrumentales, firma el testador y ante mí la firma y sello del notario. Estas cuestiones quiero que ustedes, por favor, vayan manejándola en cada escritura. Dominar la estructura de una escritura de esta forma únicamente se adquiere a través de la práctica, a través de los años, a través de que ustedes practiquen. No es bueno memorizar, yo no estoy leyendo ni memorizando nada, sino simplemente me acuerdo de las instituciones sustantivas y echamos a andar la escritura. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Recuerden que ese instrumento público lleva negocios jurídicos, declaraciones de voluntad y pues comúnmente contratos, pero en este caso pues el ejemplo de algo que no es un contrato. Como las obligaciones previas, recuerden los documentos de identidad, títulos de propiedad, todo verificado por el notario. Recuerden que tenemos la obligación de constatar la capacidad del testador en este caso. Posteriormente pues tenemos las obligaciones posteriores, que tenemos lógicamente el pago de impuestos, honorarios y testimonios. El testimonio especial que va al archivo, por ejemplo, aquí es con instrumentos o contratos de valor indeterminado, son 10 quetzales. Recuerden que aquí en el caso del testamento pues tenemos el tema de que es un acto que tiene la excepción a la publicidad. Este va en plica, y en plica pues se manda el testimonio al archivo, el impuesto se cubre sobre la plica afuera. Todo esto nosotros lo tenemos pues prácticamente en la ley del timbre forense y notarial, en el inciso D del artículo 3, donde establece que los testamentos cubren 25 quetzales en timbre notarial. Ese se pega afuera en la plica. Adentro, pues si es testimonio especial, pues únicamente se cubre con los timbres fiscales de 50 centavos. Esto se establece aquí en el artículo. Tengo algunas cuestiones aquí relativas al artículo. Tenemos el artículo 5, numeral 6, en donde establece testimonios especiales. Eso va adentro. Cuando el testador fallece, pues lógicamente se hace el procedimiento para abrir la plica, pues se entrega el testamento a los interesados y pues ya se inicia el trámite del proceso sucesorio. En cuanto a algunas otras cuestiones relativas a pues prácticamente algunas situaciones como los honorarios, recuerden que los honorarios pues quedan en el artículo 109 del Código de Notariado, pues tiene el tema de los honorarios. Tenemos ahí nosotros algunas cuestiones. Por ejemplo, se cobrará en concepto de honorarios escrituras por valor indeterminado de 200 a 5.000 quetzales, dependiendo cómo esté el pacto que se haga. Tenemos libertad de cobro de honorarios ajustados al arancel, pues ahí en el artículo 109 del Código de Notariado. Pues ahí viene lo que es la gestión de una escritura. Lógicamente este ejercicio es bastante reiterativo en cuanto a esto. Hay escrituras algunas complejas, hay otras escrituras que son mucho más sencillas, como las conocidas en los contratos nominados típicos, por ejemplo, civiles. Las que son un tanto complicadas son el tema de las sociedades, pero no es en sí la escritura, sino es el tema de la tramitación. Pero aquí es donde pues nosotros pues seguimos haciendo los ejercicios. Después yo oriento a que sean reiterativos en cuanto a practicar bastante una parte introductoria y una de cierre, pero la parte medular, que son las cláusulas, ustedes repasen. Por ejemplo, en el caso de las sociedades, por ejemplo, otro ejemplo que yo tengo acá, en el caso de las sociedades, pues tenemos nosotros algo acá en donde pues ustedes pueden hacer práctica de cómo constituir las sociedades.
obviemos la situación de la parte introductoria y la parte de cierre y centrémonos en las cláusulas. Por ejemplo, ustedes tienen que tocar temas, por ejemplo, sobre la constitución, la denominación, el capital, el tiempo de duración de la sociedad, cómo van a ser las acciones. Todo eso ustedes lo pueden ir detallando en cada una de las cláusulas, y eso lo encontramos tanto en el Código de Comercio como en el Código de Notariado, el domicilio de la sociedad, los derechos y obligaciones de los socios, las actividades de la sociedad. Entonces, una escritura no tiene más que una cuestión de plasmar la voluntad de las personas o el negocio jurídico que se tiene. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo muy bueno, que es un proyecto de escrituras de redacción. Por ejemplo, cláusula primera dice: Constitución. Me exponen los otorgantes que por este acto constituyen sociedad anónima que se regirá frente a la presente escritura social. La denominación dice: se denominará la sociedad de las típicas de Occidente, sociedad anónima. Tercera, domicilio. El domicilio de la sociedad se establece en el departamento de Quetzaltenango. La duración de la sociedad es por plazo indefinido y comenzará a contarse la fecha de su inscripción en el registro mercantil. El desarrollo de las actividades de la sociedad será a través de actividades netamente textiles, en cuanto a fabricación y comercialización de lo que es el hilo y la fabricación de tejidos. También el procesamiento de telas en cuanto a la distribución de tintes, teniendo una fábrica anexa en Cantel, Quetzaltenango. La promoción y desarrollo de actividades relacionadas con fuente industrial y comercial que se tengan relacionadas a la industria textil. Otras actividades pueden detallarlas. Aquí yo les hablé un poquito de la comercialización de hilo, por ejemplo, y pueden detallar el tema del capital autorizado. Pueden ustedes, el capital autorizado, por ejemplo, en este caso tenemos una sociedad que tiene un capital autorizado de 15 millones de quetzales. Y también la suscripción, el capital suscrito, pueden ustedes suscribir. Recuerden, entonces aquí venimos a las definiciones de derecho mercantil: el autorizado, el suscrito, el pagado mínimo, el contable, el patrimonio neto, el capital inicial. Entonces recuerden que hubo una modificación por ahí en el Código de Comercio, que ya no estamos con 5.000 quetzales, sino ya son 200 quetzales. Entonces eso ustedes lo tienen que detallar en cada una de estas situaciones. Las acciones también, recordemos que las acciones no son nominativas, al portador únicamente nominativas. Entonces todo eso ustedes, las acciones únicamente pueden ser nominativas, entonces todo eso lo tienen que hacer ver ahí, ¿verdad? Pueden poner transitorios, resoluciones del Consejo de Administración, por ejemplo, quién es el gerente y a quién lo nombran, las aceptaciones del contrato, que recuerden que la sociedad pues se formaliza a través de escritura, y ahí el cierre de la escritura. Este ejercicio que hice yo acá ahorita únicamente son con las cláusulas escriturarias, para que ustedes se tomen una referencia de todo lo que tienen que hacer. Recuerden que hay aportaciones también, que hay aportaciones dinerarias y hay aportaciones también que son no dinerarias, en donde este tema viene a ser así, ¿verdad? Y aquí concaténenlo. Yo sé que el factor tiempo a veces es un poquito complejo, pero se puede concatenar con el tema de el trámite de la inscripción de la sociedad en el registro mercantil. Pero a esto vamos a que pues este tipo de ejercicio tiene esta situación. También tiene unas especialidades. Recuerden ustedes que dentro de las especialidades pues tenemos el impuesto a timbre fiscal, no obviarlo. En el artículo 5, numeral 17, testimonio de la escritura de constitución, transformación, modificación, todo lo de que es relativo a sociedades, pues este tiene un impuesto de 250 quetzales. Este va en el testimonio de la escritura de constitución de sociedades. En cuanto a nuestras obligaciones previas, recuerden, documentos de identidad de todos los socios. Tenemos que tener ya también constatado el tema de la apertura de la cuenta bancaria. Tenemos que tener también algunas otras cuestiones que van a ser afectas, como bienes, si en caso hay aportaciones dinerarias o no dinerarias, perdón, donde se pueda identificar el registro en caso de serlo. Y pues dentro de las obligaciones previas, pues toda la documentación que les sirva a ustedes como notarios, tener el soporte de poder fraccionar un instrumento público fiel y confiable.
Posteriormente, en las ya redactada la escritura, las obligaciones posteriores, pues están las inscripciones registrales, en este caso el registro mercantil, la extensión de testimonios, tanto el especial como los testimonios a las partes interesadas, caso de copias siempre legalizadas que pueden dar para cualquier efecto o constancia que quiera alguno de los socios, y tenemos también el pago de impuestos, tenemos el tema de los honorarios, que pues una escritura de estas pues pueden ustedes pactar incluso sobre el capital mínimo en algunas cuestiones en cuanto a una libertad de cobro de honorarios para realizar la escritura. Pueden hacer el pacto por valor determinado entre unos 200 a 5.000 quetzales, o pueden hacerlo mucho mejor dependiendo qué tipo de relación tienen con los clientes sobre el capital. Imaginen ustedes una escritura sobre el capital, una escritura de 15 millones, un porcentaje que pueda darse, por ejemplo, en cuanto a 1.000.000 de quetzales en adelante, podríamos ser 100 quetzales de base y 2% de esta situación, en donde tenemos, o no, 1.500.000 de base y el 2% sobre el valor del contrato. Imagínense ustedes el 2% sobre una cantidad elevada, pues podría representar honorarios muy importantes para el profesional, y así es como prácticamente se va solventando las situaciones, pero debemos de tener conocimiento de las instituciones sustantivas, que son las que yo reitero mucho en las guías. La institución sustantiva debe ser conocida a plenitud para poder nosotros fraccionar. No podemos fraccionar una escritura de sociedad si no conocemos qué son las acciones, si no conocemos qué es el capital, clases de capital, qué es el plazo, qué es la prórroga, qué es la denominación y la razón social, por ejemplo, qué son los socios, acciones, clases de acciones. Prácticamente estamos detallando todo el contenido sustantivo en cuanto estamos nosotros realizando y redactando una escritura. Es muy importante el tema de los honorarios, como ya se los mencioné, muy importante también el tema de los impuestos y las rutas de inscripciones registrales. Entonces, este es el ejercicio que pues, prácticamente se quiere que ustedes vayan realizando con cada una de las escrituras, que vayamos desenvolviéndonos, que vayamos, yo por eso practico mucho el tema de la oralidad, que vayamos nosotros mencionando, si estamos en casa, pues hagámoslo ante un hijo, ante pues, la pareja, o ante los padres, o ante las personas que tengan ustedes cercas. Pasen ustedes cada una de las escrituras, tratando de estructurar las cláusulas, buscando su asidero en la parte sustantiva, para que tengamos éxito en el desarrollo de nuestras guías. Pues son los ejercicios que hacemos, una breve demostración de cómo queremos que se maneje el tema de la primera parte en cuanto a las guías preestructuradas, y pues espero les esté sirviendo, y no quedan ustedes en mí darles el lineamiento, ponerle la luz al camino para que ustedes sigan profundizando e intentando desenredar todos los contenidos y practicando mucho en estos días. Les agradezco mucho su atención y esperemos continuar comunicando.